La mañana del 15 de marzo amaneció con un calor sofocante en Culiacán, Sinaloa. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los cerros que rodeaban la ciudad, pero ya se sentía el aire denso y pesado que anunciaba otro día abrasador. En la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Las Flores, los niños empezaban a llegar en grupos bulliciosos, arrastrando sus mochilas por el patio de concreto agrietado. Las madres se despedían desde la reja oxidada, algunas apuradas por llegar al trabajo, otras quedándose unos minutos más para intercambiar chismes mientras veían a sus hijos desaparecer tras las puertas del edificio de 2 plantas pintado de un amarillo descolorido. Mateo Reyes tenía 10 años y caminaba solo hacia la escuela cada mañana. Su madre, Lucía, trabajaba en una maquiladora desde las 5 de la madrugada, y su padre había desaparecido cuando él tenía 6 años, tragado por las calles de Culiacán de una forma que nadie se atrevía a explicar con detalles. Mateo era un niño delgado, de ojos oscuros y penetrantes, con el cabello negro siempre despeinado. Llevaba su uniforme blanco, manchado en las rodillas de tanto jugar fútbol en el recreo. Era callado, pero no tímido, observador como pocos niños de su edad, una cualidad que había desarrollado por necesidad en un barrio donde mirar demasiado podía significar problemas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ese día, durante el recreo de las 10 de la mañana, Mateo y su mejor amigo, Santiago, decidieron explorar la parte trasera del patio, donde casi nadie iba porque estaba lleno de escombros y hierbas altas. La dirección de la escuela llevaba años prometiendo limpiar esa área, pero el presupuesto nunca alcanzaba, o eso decían. Entre las piedras y la maleza, los niños buscaban insectos y lagartijas, compitiendo por ver quién encontraba los más grandes. «¡Mira esto, Mateo!», gritó Santiago, señalando una grieta en el suelo cerca de la barda trasera. Mateo se acercó, limpiándose el sudor de la frente. La grieta era más ancha de lo normal, como si el suelo se hubiera hundido. Se arrodilló y empujó algunas piedras sueltas con la mano. De repente, sintió que el terreno cedía bajo su peso. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo se abrió como una trampa y Mateo cayó en la oscuridad, gritando. Santiago corrió hacia el borde, asustado, gritando el nombre de su amigo. Desde abajo, a unos 3 metros de profundidad, escuchó la voz temblorosa de Mateo. «Estoy bien, pero hay algo aquí abajo». La caída le había dejado sin aliento y con un dolor punzante en el tobillo derecho. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Mateo se quedó paralizado. No había caído en un simple hueco. Estaba en un túnel. Las paredes estaban reforzadas con tablas de madera y metal, y el piso era de tierra compactada. A lo largo del túnel, que se extendía en ambas direcciones más allá de donde alcanzaba su vista, había cajas de plástico apiladas, algunas abiertas mostrando fajos de billetes. Miles, tal vez millones de pesos en efectivo. También había bolsas selladas con lo que parecía ser droga, marcadas con símbolos que Mateo no reconocía, pero que le provocaron un escalofrío inmediato. Arriba, Santiago había corrido a buscar ayuda. En menos de 5 minutos llegó la maestra Gloria Méndez, una mujer de 50 años, que llevaba 20 enseñando en esa escuela. Cuando vio el hueco y escuchó la descripción balbuceante de Santiago sobre lo que Mateo había encontrado, su rostro palideció. Sabía exactamente lo que eso significaba. «Santiago, ve a buscar al director. Ahora. Y no le digas a nadie más lo que viste, ¿entendido? A nadie». Su voz temblaba, pero intentaba mantener la calma. Mientras el niño corría, Gloria se asomó al hueco. «Mateo, mijo, ¿estás lastimado?».
Me duele el pie, maestra, pero puedo caminar. Maestra, hay mucho dinero aquí abajo y otras cosas. No toques nada, ¿me escuchas? Absolutamente nada. Vamos a sacarte de ahí ahora mismo. El director, Roberto Fuentes, llegó corriendo junto con el conserje, quien trajo una escalera. Cuando Mateo salió del túnel, tenía el rostro pálido y el uniforme cubierto de tierra. Roberto miró dentro del agujero, con una linterna que el conserje le había dado, y lo que vio confirmó sus peores temores. Conocía historias de túneles usados por el cartel en toda la ciudad, conexiones subterráneas que movían drogas, armas y dinero sin ser detectadas, pero nunca imaginó que uno pasara directamente bajo su escuela. «Llama a la policía», le dijo a Gloria en voz baja. «Pero antes, evacúa a todos los niños. Diles que es un simulacro». Gloria asintió y comenzó a tocar el silbato que llevaba colgado al cuello. En cuestión de minutos, todos los estudiantes estaban formados en el patio delantero, confundidos por el simulacro inesperado. Los maestros los mantuvieron entretenidos con juegos, mientras Roberto hacía la llamada más difícil de su vida. La primera patrulla llegó en 20 minutos, seguida por más unidades y finalmente por agentes de la policía ministerial. Acordonaron toda el área trasera de la escuela y comenzaron a descender al túnel con lámparas y equipo de protección. Lo que encontraron superó cualquier estimación inicial. El túnel tenía más de 200 metros de largo, conectando la escuela con una casa abandonada 3 calles más allá, en una zona conocida por su actividad criminal. Dentro había aproximadamente 30 millones de pesos en efectivo, además de más de 500 kilos de cocaína y metanfetamina, armas automáticas y municiones. Para cuando terminó la inspección inicial, ya era media tarde y un pequeño ejército de periodistas se había reunido fuera de la escuela. Las camionetas con logotipos de canales de noticias llenaban la calle y los reporteros intentaban grabar por encima de la cerca mientras los policías los mantenían a raya. Lucía llegó a la escuela después de que su supervisor la dejara salir temprano al enterarse de lo sucedido. Había escuchado las noticias en la radio del autobús y sintió que el corazón se le salía del pecho. Cuando vio a Mateo sentado en la oficina del director con una venda en el tobillo, lo abrazó con tanta fuerza que el niño protestó. «Mami, estoy bien, solo me torcí el pie». «Pudiste haberte matado, Mateo. ¿En qué estabas pensando?» «Solo estábamos jugando. No sabíamos que había un túnel ahí». Roberto Fuentes intentó calmar a Lucía, explicándole que Mateo no había hecho nada malo y que, de hecho, su caída había expuesto algo que las autoridades llevaban meses buscando. Eso, sin embargo, no tranquilizó a Lucía. Sabía cómo funcionaban las cosas en Culiacán. El cartel no perdonaba a quienes exponían sus operaciones, sin importar si habían sido un accidente o no. Esa noche, en su pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia Santa Fe, Lucía cerró todas las ventanas a pesar del calor. Mateo estaba sentado en el sofá, viendo las noticias con ella. En la pantalla, su escuela aparecía una y otra vez, con títulos sensacionalistas sobre el descubrimiento del túnel. Afortunadamente, no mencionaban el nombre de Mateo, solo decían que había sido un estudiante quien había encontrado la entrada. «Mamá, ¿estamos en problemas?», preguntó Mateo, por primera vez mostrando verdadero miedo. Lucía apagó el televisor y se sentó junto a él, pasándole el brazo por los hombros. «Vamos a estar bien, mijo, pero necesito que escuches con mucha atención. No puedes hablar de esto con nadie, ni con tus amigos, ni con tus primos, ni con nadie de la escuela. ¿Entiendes?» Mateo asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. Solo sabía que había visto algo que no debía y que eso los había puesto en una posición peligrosa. Los días siguientes fueron tensos. La escuela cerró durante una semana
mientras las autoridades terminaban la investigación y sellaban el túnel con concreto. Los medios seguían dándole cobertura a la historia, especulando sobre cuánto tiempo había estado activo el túnel y quién era responsable. Algunos reporteros entrevistaron a vecinos, quienes declararon no haber visto nada sospechoso, aunque todos sabían que mentían. En un lugar como Culiacán, la supervivencia dependía de ver sin ver, de saber sin saber. Lucía apenas dormía. Cada ruido en la calle la hacía saltar. Había escuchado demasiadas historias sobre represalias del cartel, sobre familias que desaparecían en la noche sin dejar rastro. Consideró la posibilidad de mudarse, tal vez a Guadalajara o incluso más lejos, pero no tenía dinero ahorrado, y dejar su trabajo significaría quedarse sin ingresos. Estaba atrapada. Una tarde, mientras regresaba del mercado con bolsas de verduras, notó una camioneta negra estacionada al final de su calle. No era inusual ver ese tipo de vehículos en el barrio, pero algo en la forma en que estaba posicionada, con los vidrios polarizados y el motor encendido, le erizó la piel. Aceleró el paso y entró a su casa, cerrando la puerta con seguro detrás de ella. Mateo estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Lucía dejó las bolsas y se asomó por la ventana con cuidado. La camioneta seguía ahí. Se quedó vigilando durante 10 minutos, hasta que finalmente el vehículo arrancó y se fue. Exhaló con alivio, pero el miedo no la abandonó. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía tomó una decisión. Al día siguiente visitaría a su primo Héctor, quien trabajaba en la policía municipal. Necesitaba saber si estaban en peligro real o si solo eran sus nervios. Héctor era de las pocas personas en quienes confiaba, alguien que había crecido en el mismo barrio y entendía las reglas no escritas de la ciudad. Mientras tanto, en una casa segura al otro lado de Culiacán, 3 hombres discutían en voz baja. El túnel había sido una operación importante para la célula local del cartel, una forma eficiente de mover mercancías sin riesgo de retenes o vigilancia policial. La pérdida de 30 millones y media tonelada de droga era un golpe serio, pero lo que más les preocupaba era la exposición. El jefe, un hombre de 40 años conocido solo como el Güero, golpeó la mesa con el puño. Quiero saber quién fue, nombres, y quiero saber si hablaron con alguien más. Uno de sus hombres, un tipo delgado con cicatrices en los nudillos, respondió: «Fue un niño, jefe, un chamaco de la escuela. Se cayó por accidente. Los maestros llamaron a la policía de inmediato». «¿Un accidente?», el Güero soltó una risa amarga. «No me importa si fue un accidente o si el Papa lo mandó. Necesito enviar un mensaje. Si no hacemos nada, todos van a pensar que pueden jodernos sin consecuencias». El tercer hombre, más viejo y claramente experimentado, intervino con cautela. «Jefe, es un niño. Si le hacemos algo, vamos a tener a todos los federales encima. Ya hay demasiada atención en esto». El Güero lo miró con ojos fríos. «No dije que lo matáramos. Dije que necesito enviar un mensaje. Averigua quién es, dónde vive, con quién se mueve, y mantén vigilancia. Quiero saber todo sobre esa familia». Los hombres asintieron y salieron de la habitación. El Güero se quedó solo, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Había construido su posición a base de decisiones duras, y esta no sería la excepción. Pero sabía que tenía que ser calculado. Un movimiento equivocado y todo podría venirse abajo. La semana pasó lentamente para Lucía y Mateo. La escuela finalmente reabrió, pero el ambiente había cambiado. Los padres recogían a sus hijos más temprano, los maestros estaban más nerviosos y había una patrulla estacionada permanentemente frente al edificio. Mateo notaba las miradas de sus compañeros, algunos curiosos, otros asustados.
Santiago dejó de hablarle y eso le dolió más que su tobillo lastimado. Durante el recreo, Mateo se sentaba solo bajo un árbol, evitando el área donde había caído. La maestra Gloria lo vigilaba de cerca, preocupada por él. Un día se acercó y se sentó a su lado. —¿Cómo estás, Mateo? —Bien, maestra. —No pareces bien. ¿Quieres hablar de algo? Mateo se encogió de hombros. No sabía cómo expresar lo que sentía, la culpa de haber causado tanto problema, el miedo a las consecuencias, la soledad de ser señalado. —Los niños ya no quieren jugar conmigo —dijo finalmente. Gloria suspiró. Sabía que esto pasaría. En comunidades como esta, ser asociado con problemas del cartel, aunque fuera como víctima, te convertía en intocable. Dale tiempo, mijo. Las cosas se van a calmar. Y recuerda, tú no hiciste nada malo, fuiste valiente. Pero Mateo no se sentía valiente. Se sentía expuesto y vulnerable, como si todos lo observaran, esperando que algo malo sucediera. Lucía finalmente se reunió con su primo Héctor en una cafetería del centro. Él llegó con su uniforme de policía, lo que la hizo sentir un poco más segura. Después de que ella le explicara todo, incluida la camioneta negra, Héctor frunció el ceño. Lucía, voy a ser honesto contigo. Ese túnel era del cartel, eso no hay duda. Y aunque oficialmente el caso está cerrado porque sellaron el túnel y confiscaron todo, la gente que lo operaba no va a olvidar tan fácil. Pero aquí está el problema. Si hacen algo contra Mateo, van a tener a todos los medios, los federales y hasta organizaciones internacionales encima. Es demasiado riesgo para ellos. ¿Entonces estamos a salvo? Héctor dudó antes de responder. Probablemente, pero quiero que tengas cuidado. No hables del tema con nadie. Mantén a Mateo cerca, y si ves algo sospechoso, algo que no te parezca normal, me llamas de inmediato. Le dio su número personal y le prometió que mantendría un ojo en su calle cuando estuviera de patrulla. Lucía se sintió un poco más tranquila, pero el nudo en su estómago no desapareció completamente. Mientras tanto, los hombres del Güero habían recopilado información sobre Mateo y su familia. Sabían dónde vivían, dónde trabajaba Lucía, la ruta que Mateo tomaba a la escuela. Pero también sabían que tocar a ese niño sería un error estratégico. La atención mediática era demasiado grande, y el gobierno estaba usando el caso como ejemplo de su lucha contra el narcotráfico. Cualquier represalia sería contraproducente. El Güero finalmente tomó una decisión diferente. En lugar de ir directamente contra la familia, ordenaría vigilancia discreta. Quería asegurarse de que el niño y su madre no fueran informantes, que no estuvieran cooperando con las autoridades más allá de lo necesario. Si se mantenían en silencio y la atención mediática disminuía, los dejaría en paz. Era una solución pragmática que minimizaba el riesgo. Un mes después del incidente, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Los medios habían pasado a otras historias. La patrulla ya no estaba frente a la escuela todo el día, y los compañeros de Mateo gradualmente comenzaron a interactuar con él nuevamente. Santiago finalmente se acercó durante el recreo. «Oye, Mateo, lo siento por no hablarte. Mi mamá me dijo que no me acercara, pero eso fue muy tonto. ¿Amigos otra vez?» Mateo sonrió por primera vez en semanas. «Amigos». Lucía también comenzó a dormir mejor, aunque seguía vigilante. La camioneta negra nunca volvió a aparecer, y Héctor le confirmó que no había reportes de actividad sospechosa en su área. Lentamente, la tensión en su pecho comenzó a aflojarse, pero el 15 de mayo, exactamente 2 meses después de la caída de Mateo en el túnel, algo sucedió que cambiaría todo nuevamente. Era un viernes por la tarde, y Mateo caminaba de regreso de la escuela con Santiago.
Habían decidido tomar un atajo por un callejón que usaban frecuentemente, uno que reducía su caminata en 5 minutos. A mitad del callejón, una camioneta blanca se detuvo abruptamente frente a ellos. 2 hombres salieron rápidamente. Antes de que los niños pudieran reaccionar, uno de los hombres agarró a Mateo por el brazo. «Tú vienes con nosotros, chamaco», Santiago gritó y salió corriendo. Mateo intentó zafarse, pateando y gritando, pero el hombre era demasiado fuerte. Lo metieron a la camioneta y cerraron la puerta. En cuestión de segundos, el vehículo aceleró y desapareció por las calles de Culiacán, dejando solo el eco de los gritos de Santiago pidiendo ayuda. Lucía recibió la llamada en el trabajo. Era la madre de Santiago, histérica, explicando lo que su hijo acababa de contarle. El mundo de Lucía se derrumbó. Dejó todo y corrió hacia la calle donde había sucedido el secuestro. Pero para cuando llegó, solo había un grupo de vecinos murmurando y una patrulla tomando declaraciones. Héctor llegó en su coche personal, fuera de servicio, tan pronto como se enteró. Abrazó a su prima mientras ella lloraba incontrolablemente. «Lo vamos a encontrar, Lucía, te lo prometo. Vamos a encontrar a Mateo». Pero ambos sabían que en Culiacán, cuando el cartel se llevaba a alguien, las probabilidades de que regresara con vida eran mínimas. La pesadilla que Lucía había temido durante 2 meses finalmente se había hecho realidad. Y ahora la carrera contra el tiempo para salvar a su hijo acababa de comenzar. La noche cayó sobre Culiacán como un manto pesado, y en algún lugar de la ciudad, Mateo estaba solo, asustado y preguntándose si volvería a ver a su madre. Mateo abrió los ojos lentamente, desorientado. Estaba en un cuarto pequeño, sin ventanas, iluminado apenas por un foco desnudo que colgaba del techo. El piso era de cemento frío y las paredes estaban manchadas de humedad. Le dolía la cabeza y sentía la boca seca. Intentó moverse, pero descubrió que sus manos estaban atadas con cinta adhesiva a una silla de metal. El pánico lo invadió inmediatamente y comenzó a jalar contra las ataduras, pero solo logró lastimarse las muñecas. «No te muevas tanto, chamaco, te vas a lastimar». La voz provenía de un rincón oscuro del cuarto. Mateo giró la cabeza bruscamente y vio la silueta de un hombre sentado en otra silla, fumando un cigarro. El humo creaba espirales en el aire estancado. Cuando el hombre se inclinó hacia adelante, la luz del foco iluminó su rostro. Era joven, tal vez de 30 años, con barba descuidada y ojos cansados. No parecía particularmente amenazante, pero Mateo sabía que eso no significaba nada. «¿Dónde estoy? ¿Qué quieren de mí?» Su voz salió temblorosa, apenas un susurro. El hombre dio otra calada al cigarro antes de responder. «Estás en un lugar seguro, y lo que queremos es simple, que mantengas la boca cerrada sobre lo que viste. Eso es todo». «Ya no he dicho nada. Se lo juro. No he hablado con nadie». «Lo sé, chamaco. Hemos estado vigilándote. Tú y tu mamá se han portado bien. Pero mi jefe necesitaba asegurarse. ¿Entiendes? Necesitaba saber que no ibas a convertirte en un problema después». Mateo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensó en su madre, en lo asustada que debía estar, en cómo probablemente lo estaba buscando desesperadamente en ese momento. «Por favor, déjeme ir. Mi mamá está sola. Ella me necesita». El hombre apagó el cigarro en el piso y suspiró. «Mira, morro, yo no tomo las decisiones aquí. Solo sigo órdenes. Pero te voy a decir algo. Si cooperas, si te portas bien y no causas problemas, hay una buena posibilidad de que salgas de esto. ¿Entiendes?» Mateo asintió frenéticamente, aunque no estaba seguro de creer lo que el hombre decía. Había escuchado suficientes historias en el barrio sobre personas que desaparecían y nunca regresaban.
pero se aferró a esa pequeña esperanza porque era todo lo que tenía. El hombre se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy a traerte agua y algo de comer. No intentes hacer nada estúpido. No hay forma de que salgas de aquí por tu cuenta, y si gritas, nadie te va a escuchar. Este lugar está en medio de la nada». La puerta se cerró con un sonido metálico, y Mateo escuchó el clic de un candado. Se quedó solo en el silencio opresivo, tratando de no dejarse consumir por el miedo. Cerró los ojos y pensó en su madre, imaginando su rostro, su voz, la forma en que lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Necesitaba mantenerse fuerte. Necesitaba creer que volvería a verla. Mientras tanto, en Culiacán, Lucía estaba en la comisaría de policía por tercera vez en el día. Héctor estaba con ella, junto con otros 2 detectives asignados al caso. Habían revisado las cámaras de seguridad cercanas al callejón, pero la camioneta blanca no tenía placas visibles y había desaparecido en una zona sin cobertura de video. Santiago había dado una descripción de los hombres, pero era vaga. Solo recordaba que uno era alto y el otro llevaba una gorra. «Señora Reyes, entendemos su desesperación, pero necesita dejarnos trabajar», dijo uno de los detectives, un hombre mayor con canas en las sienes. «Vamos a encontrar a su hijo». Lucía lo miró con ojos inyectados en sangre. «¿Cómo? ¿Cómo van a encontrarlo si ni siquiera saben quién se lo llevó? Todos sabemos quién fue. Fue el cartel. Y ustedes tienen miedo de ir tras ellos». El detective no respondió, porque sabía que ella tenía razón. Ir directamente contra el cartel sin evidencia sólida o sin un operativo federal coordinado era suicidio. La policía local estaba infiltrada, comprometida hasta los huesos. Cualquier movimiento podría poner en peligro no solo la investigación, sino también la vida del niño. Héctor tomó a Lucía del brazo suavemente. «Prima, vamos a casa. Necesitas descansar». «¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar? Mi hijo está ahí afuera con esos animales, y tú quieres que descanse. Lucía, escúchame. Sé que es difícil, pero si te enfermas, si te colapas, no vas a poder estar ahí cuando Mateo regrese. Y va a regresar, te lo prometo». Lucía se dejó guiar hacia el coche de Héctor. Durante el camino a casa, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de miedo, de incertidumbre, de todas las cosas terribles que ambos imaginaban, pero no se atrevían a decir en voz alta. Cuando llegaron a la casa, había un grupo de vecinas esperando en la puerta. Doña Carmen, la vecina de al lado, se acercó inmediatamente y abrazó a Lucía. «Ay, mija, toda la colonia está rezando por Mateo. Vamos a hacer una cadena de oración esta noche en la iglesia». Lucía agradeció con un gesto, pero las palabras no significaban mucho para ella en ese momento. Necesitaba acción, no oraciones. Necesitaba a su hijo de vuelta. Dentro de la casa se sentó en el sofá donde Mateo veía televisión cada tarde. Tomó una foto enmarcada de ellos dos, tomada en su último cumpleaños. Mateo sonreía ampliamente, con un gorro de fiesta en la cabeza. Lucía abrazó la foto contra su pecho y finalmente se permitió llorar sin contención. Héctor la dejó tener ese momento y salió al patio para hacer llamadas. Tenía contactos en la policía estatal y en algunas agencias federales. Si iba a encontrar a Mateo, necesitaba ayuda más allá de la policía municipal. Marcó el número de un viejo amigo de la academia, ahora agente de la Fiscalía General. «Antonio, soy Héctor. Necesito un favor grande. Dime, se llevaron al hijo de mi prima. Es el niño que encontró el túnel hace 2 meses. El cartel se lo llevó esta tarde». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Chingado, Héctor. Eso está pesado. ¿Ya levantaron la denuncia?» «Sí, pero sabes cómo es esto».
La municipal no va a hacer nada real. Necesito que esto llegue a niveles más altos. Necesito que alguien con autoridad y recursos se involucre. Voy a ver qué puedo hacer. Dame una hora. Héctor colgó y se recargó contra la pared, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Sabía que el tiempo era crucial. Las primeras 48 horas eran las más importantes en cualquier secuestro. Después de eso, las estadísticas se volvían cada vez más sombrías. De vuelta en el cuarto donde mantenían a Mateo, el hombre de la barba había regresado con una botella de agua y un sándwich envuelto en papel aluminio. Cortó las ataduras de las manos de Mateo temporalmente para que pudiera comer, pero se quedó vigilándolo de cerca, con la mano descansando sobre una pistola en su cinturón. «Come, vas a estar aquí un rato». Mateo tomó el sándwich con manos temblorosas y le dio un mordisco pequeño. Tenía jamón y queso, pero no tenía hambre. Sin embargo, sabía que necesitaba mantener sus fuerzas. Bebió el agua casi toda de un trago. «¿Cuánto tiempo van a tenerme aquí?», preguntó con voz débil. «Hasta que el jefe decida qué hacer contigo. Podría ser un día, podrían ser varios. Depende». «¿Depende de qué?». El hombre lo miró con algo que podría haber sido compasión. «¿De qué tan rápido se calmen las cosas afuera? Si tu mamá hace mucho ruido, si los medios empiezan a presionar, se complica todo. Pero si las cosas se mantienen tranquilas, es más probable que te dejemos ir». Mateo procesó esto. En cierta forma, le estaban pidiendo que su madre no luchara por él, que se quedara callada mientras él estaba secuestrado. Era una crueldad perversa, pero tenía sentido desde la lógica retorcida de sus captores. «Mi mamá no va a quedarse callada. Ella va a hacer lo que sea para encontrarme. Entonces, va a hacer que esto sea más difícil para todos, chamaco, especialmente para ti». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Mateo. Terminó de comer en silencio y el hombre volvió a atarle las manos, esta vez dejándolas al frente y un poco más sueltas. Era una pequeña misericordia, pero Mateo la agradeció mentalmente. «Intenta dormir un poco. Mañana va a ser un día largo». El hombre apagó la luz al salir, dejando a Mateo en completa oscuridad. El niño cerró los ojos, aunque sabía que el sueño sería imposible. Su mente corría con 1000 pensamientos, desde recuerdos felices con su madre hasta imaginaciones terribles sobre lo que podría pasarle. Trató de enfocarse en respirar, en mantener la calma, en no dejar que el pánico lo consumiera por completo. Las horas pasaban lentamente. No tenía forma de saber qué hora era, si era de noche o de día. El cuarto sin ventanas era una cápsula de desorientación temporal. En algún momento, finalmente se quedó dormido, agotado física y emocionalmente. Soñó con el día del túnel, pero en el sueño, cuando caía, no había piso. Seguía cayendo infinitamente en la oscuridad, gritando sin que nadie lo escuchara. Se despertó sobresaltado, sudando y con el corazón acelerado. La oscuridad del cuarto era total, indistinguible de su sueño. Por un momento no supo dónde terminaba la pesadilla y dónde comenzaba la realidad. A la mañana siguiente, Lucía despertó en el sofá donde se había quedado dormida abrazando la foto de Mateo. Le dolía todo el cuerpo de la tensión y apenas había dormido 2 horas. Héctor estaba en la cocina preparando café. Tenía ojeras profundas y su uniforme estaba arrugado. «Antonio llamó anoche tarde», dijo sin preámbulos. «Logró que el caso llegara a la Fiscalía General. Van a enviar un equipo especializado hoy». Lucía se sentó, procesando la información. «¿Y eso qué significa?» «Significa que tenemos más recursos, más autoridad. Pueden presionar de formas que la policía municipal no puede». «Es una buena noticia, Lucía.
Ella quería creerle, necesitaba creerle, pero el miedo la paralizaba. Cada minuto que pasaba sin saber dónde estaba Mateo, si estaba vivo, si estaba lastimado, era una agonía insoportable. A media mañana llegó el equipo de la fiscalía. Eran 4 agentes, vestidos con chalecos tácticos y portando armas largas. El comandante, un hombre corpulento de unos 45 años, con cara de pocos amigos, se presentó como el agente Valdés. Señora Reyes, vamos a ser directos. Este es un caso de alto perfil debido a su conexión con el túnel del cartel. Eso nos da autoridad para actuar de manera agresiva, pero necesito que entienda algo. Vamos a hacer todo lo posible por recuperar a su hijo con vida, pero también tenemos que ser estratégicos. Si presionamos demasiado rápido o en el lugar equivocado, podrían lastimarlo o moverlo a otro lugar. ¿Entiende? Lucía asintió, aunque cada palabra le revolvía el estómago. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Y lo vamos a conseguir, pero necesito su cooperación. ¿Ha recibido alguna llamada de los secuestradores? ¿Algún tipo de contacto? Nada. No han pedido rescate, no han llamado, nada. Eso preocupó al agente Valdés. Los secuestros sin contacto eran los más peligrosos porque no había negociación, no había un canal de comunicación. Significaba que los secuestradores tenían otro plan, y ese plan raramente terminaba bien para la víctima. Vamos a intervenir su teléfono por si hacen contacto. Mientras tanto, tenemos informantes en la calle que van a empezar a hacer preguntas discretas. ¿Alguien sabe algo? Siempre saben. Los agentes se pusieron a trabajar inmediatamente. Instalaron equipo de rastreo en el teléfono de Lucía y comenzaron a revisar toda la información recopilada por la policía municipal. También trajeron a Santiago para una entrevista más detallada, usando técnicas especializadas para ayudarlo a recordar más detalles sobre los secuestradores y la camioneta. Bajo presión gentil pero insistente, Santiago recordó un detalle crucial. Uno de los hombres tenía un tatuaje en el antebrazo, una calavera con rosas. Era algo distintivo, algo que podría identificarlo. «Buen trabajo, chamaco», le dijo el agente Valdés dándole una palmada en el hombro. «Eso nos ayuda mucho». Corrieron el tatuaje por sus bases de datos y obtuvieron 3 posibles coincidencias: sicarios conocidos del cartel local, todos con historias de violencia y actualmente bajo vigilancia. Ahora tenían pistas concretas por primera vez. Mientras el equipo de rescate se organizaba afuera, dentro de su prisión improvisada, Mateo estaba despierto, sentado en la oscuridad. Había escuchado movimiento fuera del cuarto, voces hablando en tonos bajos, pero no podía distinguir las palabras. Tenía sed otra vez y necesitaba ir al baño desesperadamente, pero no se atrevía a gritar para pedir ayuda. No quería provocar a sus captores. Finalmente, la puerta se abrió. Esta vez era un hombre diferente, más viejo, con cicatrices en la cara y una mirada que no mostraba ninguna emoción. No dijo nada, solo cortó las ataduras de Mateo y lo señaló hacia un rincón donde había un balde. «Ahí haces tus necesidades, luego vuelves a la silla». Era humillante, pero Mateo no tenía opción. Hizo lo que le ordenaron rápidamente y regresó a la silla. El hombre lo ató nuevamente, esta vez más apretado que antes. Mateo hizo una mueca de dolor. «¿Por qué más apretado?» «Porque las cosas se están complicando afuera. Tu mamá está haciendo mucho ruido, chamaco. Trajo a los federales. Eso no es bueno para nadie». El corazón de Mateo se aceleró. Por un lado, estaba orgulloso de su madre por no rendirse, por luchar por él. Por otro, tenía miedo de lo que eso significaba para su seguridad inmediata. «Por favor, no me hagan daño. Yo no he hecho nada malo». El hombre lo miró con ojos fríos.
Todos dicen eso, morro. Pero las acciones tienen consecuencias. Tú encontraste algo que no debías y ahora todos estamos pagando por eso. Salió del cuarto y Mateo escuchó voces elevadas afuera, una discusión. No podía entender las palabras exactas, pero el tono era claramente de desacuerdo. Algunos querían una cosa, otros querían otra, y él estaba en medio, un peón en un juego mortal que no entendía completamente. Pasaron varias horas más. Mateo perdió la cuenta del tiempo. El hambre, la sed y el miedo se mezclaban en una niebla mental que hacía difícil pensar con claridad. Empezó a preguntarse si realmente volvería a ver a su madre. Si esto era cómo terminaría su corta vida, en un cuarto oscuro en algún lugar desconocido de Culiacán. Pero justo cuando la desesperanza amenazaba con consumirlo completamente, escuchó algo diferente afuera. Motores de vehículos, muchos, gritos, y luego, inconfundible, el sonido de disparos. El operativo había comenzado. El agente Valdez y su equipo habían pasado las últimas 6 horas siguiendo pistas. Los informantes en la calle habían proporcionado información valiosa. El hombre del tatuaje de calavera con rosas era conocido como El Flaco, un sicario de nivel medio que trabajaba directamente para el Güero. Más importante aún, tenían una ubicación aproximada donde el Flaco solía operar. Una zona rural al norte de Culiacán, cerca de un poblado llamado Costa Rica. Con esa información, el equipo de la Fiscalía coordinó con elementos de la Marina para un operativo de rescate. No podían arriesgarse a que el cartel moviera a Mateo si sabían que los estaban buscando. Así que decidieron actuar rápido y con fuerza abrumadora. A las 4 de la tarde del sábado, una caravana de vehículos blindados se dirigió hacia la ubicación marcada en sus mapas. Era una casa de campo aislada, rodeada de terrenos agrícolas abandonados. El lugar perfecto para esconder a alguien. Establecieron un perímetro y usaron drones para confirmar la presencia de personas dentro de la estructura. Valdez tomó el radio y dio la orden. Equipo Alfa, entren por el frente. Equipo Bravo, cubran la parte trasera. Recuerden, hay un menor secuestrado adentro. Minimicen el uso de fuerza letal si es posible, pero protéjanse primero. Los equipos se movieron con precisión militar. Cuando derribaron la puerta principal, fueron recibidos con disparos. El Flaco y otros 2 sicarios intentaron defender la posición, pero estaban en clara desventaja numérica. El tiroteo duró menos de 3 minutos. El Flaco recibió un disparo en la pierna y se rindió. Los otros 2 fueron abatidos cuando intentaron escapar por la parte trasera. Mientras los agentes aseguraban la casa, uno de ellos encontró la puerta del cuarto donde tenían a Mateo. Estaba cerrada con candado. La derribaron de una patada y entraron con linternas. En el centro del cuarto, atado a una silla, estaba Mateo, con los ojos cerrados y temblando violentamente por el sonido de los disparos. «¡Menor localizado! ¡Menor localizado!», gritó el agente por el radio. Se acercó a Mateo con cuidado, quitándose el casco para que el niño pudiera ver su rostro. «Mateo, soy el agente Ramírez. Somos los buenos. Venimos a llevarte con tu mamá. Estás a salvo ahora». Mateo abrió los ojos lentamente, sin poder creer lo que estaba viendo. Cuando el agente cortó sus ataduras, se derrumbó, sollozando inconsolablemente. Ramírez lo cargó en brazos y lo sacó de ese cuarto oscuro hacia la luz del día. Afuera, Valdez estaba coordinando la escena del crimen. Cuando vio al niño, sintió un alivio profundo. No todos los casos terminaban así. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucía. «Señora Reyes, encontramos a su hijo. Está vivo y aparentemente no lastimado. Lo estamos llevando al hospital para revisión, pero va a estar bien.
Del otro lado de la línea, Lucía soltó un grito que era mitad llanto, mitad alivio. Héctor, que estaba con ella, la abrazó mientras ella se doblaba sobre sí misma, liberando toda la tensión acumulada de las últimas 30 horas. «Gracias, gracias, gracias», repetía sin parar. «Reúnase con nosotros en el Hospital General. Vamos para allá ahora». Lucía y Héctor llegaron al hospital en tiempo récord, manejando por las calles de Culiacán como si les fuera la vida en ello. Cuando entraron a la sala de emergencias, vieron a Mateo sentado en una camilla, envuelto en una manta térmica, con una doctora revisándolo. En cuanto vio a su madre, se bajó de la camilla y corrió hacia ella. El abrazo entre ambos fue intenso, desesperado, lleno de todo el amor y el miedo que habían experimentado durante la separación. Lucía lo besaba en la frente, las mejillas, el cabello, como si necesitara confirmar físicamente que realmente estaba ahí, que no era un sueño. «Estás bien, mijo, estás bien. Ya pasó, ya pasó». Mateo se aferraba a ella, llorando contra su hombro. No podía hablar, solo llorar, liberando todo el terror acumulado. Héctor se acercó y puso una mano en la espalda de su sobrino, también con lágrimas en los ojos. La doctora les dio un momento antes de acercarse con su reporte. «Físicamente está bien. Tiene deshidratación leve y algunas marcas en las muñecas de las ataduras, pero nada serio. Sin embargo, recomiendo seguimiento psicológico. Experiencias como esta pueden dejar trauma significativo, especialmente en niños». Lucía asintió, aunque en ese momento lo único que le importaba era que su hijo estaba vivo y de vuelta con ella. Ya habría tiempo para lidiar con las secuelas psicológicas. Por ahora, solo quería sostenerlo y nunca dejarlo ir. El agente Valdés se acercó después de darles tiempo para reunirse. «Señora Reyes, Mateo, necesito hablar con ustedes sobre lo que sigue. Capturamos a uno de los secuestradores, el que llamamos el Flaco. Está en custodia y va a enfrentar cargos serios. Los otros dos fueron abatidos durante el operativo. Pero necesito que entiendan algo importante. Esto no termina aquí». Lucía lo miró con preocupación. «¿Qué quiere decir?» «El cartel va a querer venganza. Perdieron el túnel, perdieron millones y ahora perdieron hombres. Van a buscar culpables. Ustedes siguen en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos vivir escondiéndonos para siempre». Valdés suspiró. «Tenemos un programa de protección. Podemos reubicarlos a otra ciudad con nuevas identidades. Ayuda para empezar de nuevo. Es la opción más segura». Lucía miró a Mateo, quien estaba escuchando todo con ojos grandes. Mudarse significaba dejar todo atrás: su trabajo, su casa, sus vecinos, la tumba del padre de Mateo. Significaba arrancar las raíces que habían construido en Culiacán, por precarias que fueran. Pero también significaba seguridad, una oportunidad de vivir sin miedo constante. «¿Qué opinas, mijo?», le preguntó a Mateo. El niño pensó por un momento antes de responder con voz pequeña pero firme. «Quiero irme, mamá. No quiero volver a ese lugar. No quiero tener miedo todo el tiempo». Esa fue la respuesta que Lucía necesitaba. Se volvió hacia Valdés. «¿Cuándo podemos irnos?» «Les doy 2 días para arreglar sus asuntos. Empaquen lo esencial. Despídanse discretamente. No le digan a nadie dónde van, ni siquiera a familiares cercanos. Es por su seguridad». Héctor, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Van a estar bien, prima. Es la decisión correcta». Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Lucía renunció a su trabajo por teléfono, inventando una emergencia familiar en otro estado. Empacó solo lo que podían llevar en 2 maletas: ropa, documentos importantes, algunas fotos y el oso de peluche favorito de Mateo desde que era bebé.
Todo lo demás quedaba atrás. La noche antes de irse, visitaron el cementerio donde estaba enterrado el padre de Mateo. Lucía puso flores frescas en la tumba y se arrodilló, hablándole en susurros. Mateo se paró al lado, mirando la lápida con el nombre grabado. Ricardo Reyes Mendoza, 1985-2019. Padre amado. Lo siento, papá, murmuró Mateo. Siento que tengamos que irnos. Lucía lo abrazó por los hombros. Tu papá entendería. Él querría que estuviéramos a salvo. En la madrugada del lunes, un convoy discreto llegó a su casa. 2 agentes vestidos de civil ayudaron a cargar las maletas en una camioneta sin placas. Doña Carmen, la vecina, los vio desde su ventana pero no salió. Sabía que era mejor no hacer preguntas. Mientras Culiacán desaparecía por el espejo retrovisor, Mateo miró por la ventana hacia las montañas que habían sido el telón de fondo de toda su vida. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que dejaban atrás, alivio por la posibilidad de un nuevo comienzo sin el peso constante del miedo. Lucía tomó su mano y la apretó suavemente. Va a estar bien, mijo. Vamos a estar bien. Y por primera vez en meses, Mateo realmente lo creyó. El convoy los llevó a Guadalajara, una ciudad lo suficientemente grande para perderse en ella, pero lo suficientemente lejos de Culiacán para sentirse seguros. Les asignaron un pequeño departamento en una colonia tranquila de clase media. El agente Valdés personalmente supervisó su instalación y les entregó documentos nuevos. Nuevos nombres, nuevas identificaciones, una nueva vida en papel. A partir de ahora, ustedes son Lucía y Mateo González. Lucía, te conseguimos un trabajo en una tienda departamental. Mateo, ya te inscribimos en una escuela cercana. Van a empezar el próximo lunes. ¿Preguntas? Mateo levantó la mano tímidamente. Alguna vez podremos volver. Valdés se arrodilló para estar a su altura. Honestamente no lo sé, chamaco. Tal vez algún día cuando las cosas se calmen. Pero por ahora, este es su hogar. Y tienen que cuidarlo, cuidarse el uno al otro. Después de que Valdés se fue, Lucía y Mateo se quedaron solos en el departamento vacío, sentados en el piso porque aún no tenían muebles. La realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse. No tenían amigos aquí, no conocían las calles, no sabían dónde comprar tortillas o cuál era la mejor ruta al trabajo. Todo era desconocido y atemorizante, pero también lleno de posibilidades. Mami, ¿crees que alguien en la escuela nueva me va a querer ser amigo?, preguntó Mateo. Por supuesto que sí, mijo. Eres un niño maravilloso. Solo tienes que ser tú mismo. Pero no puedo contarles sobre lo que pasó, ¿verdad? Lucía negó con la cabeza. No, mi amor. Esa parte de nuestra vida se queda en el pasado. Aquí somos los González, una mamá y su hijo que se mudaron por trabajo. Nada más. Mateo asintió, entendiendo la importancia de mantener el secreto. Era una carga pesada para un niño de 10 años, pero había madurado rápidamente en los últimos meses. Había visto y experimentado cosas que ningún niño debería.